Hola, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en un video más de vuestro canal Cuchillos y Navajas con sentido común y también a tu alcance, recuérdalo. Así que el día de hoy vamos a hacer este video con este cuchillito que yo creo que los que han visto videos ya del canal lo han visto varias veces. No tiene una review especial. Este cuchillo posiblemente pueda tener en alguno de mis capítulos anteriores una revisión básica, digamos, porque fue seguramente el unboxing y nada más que eso, una primera impresión. Así que hoy le vamos a hacer una revisión más completa, como se lo merece. Así que partimos con el video. Eh, bueno, vamos a partir como siempre por la funda. La funda es una funda de Kydex de buena calidad, excelente. No tiene filtro de agua por lo que estoy viendo, pero de alguna manera sí, no tiene. Habría que perforarle aquí un poquito. Eso es un fallo de estos chinitos aquí que no hicieron la perforación. Así que no, hay que hacerle un drenaje, digamos. Yo ya le saqué el broche, digamos, porque como ya saben, yo no ocupo, no me gustan estos broches. De todas maneras lo muestro a modo de ejemplo para que puedan conocerlo. Este viene, se tira este seguro, digamos, ¿cierto? Se aprietan las patitas al lado y esto se abre. Es giratorio siempre y cuando tú tengas, digamos, la paciencia, digamos, para poder ponerlo horizontalmente, para si quieres portarlo horizontal, que es la única que yo recomiendo en realidad, porque yo la verdad que no recomiendo mucho este tipo de fundas para estos cuchillos, no por la protección que nos dan, sino que por el tipo de porte que tenemos que adquirir. O sea, si le añadimos acá un cuero, digamos, o una otra pieza y darle altura, como son los cuchillos de cavar, por ejemplo, o incluso los de, me parece que Cold Steel también, tiene una añadidura acá, la vaina, digamos, ¿cierto? Y entonces nos permite tenerlos en un porte más bajo, no tan alto como con esto, que esto solamente para mí sirve como para porte horizontal, porque en vertical, digamos, se va a quedar moviendo el cuchillo para todos lados, así que esa es la razón por la cual no lo recomiendo ni lo uso. Pero bueno, vamos a dejar esto ahí. Yo a todo esto, como siempre, ya saben, o los que han visto, yo les hago una pequeña fundita de cuero, de bolsillera. Esta no es una funda para el cinturón, ni mucho menos. Es una funda, digamos, bolsillera que yo les fabrico a mis cuchillitos, algunos, no a todos, a los más regalones, así que funcionan bien. Así que, bueno, vamos a partir con las medidas del. Primero, antes que nada, antes de revisarlo, perdón, que siempre se machan tanto estos cuchillos y cuesta un poco limpiarlos, pero bueno. A ver, las medidas de hoja tenemos exactamente 10 centímetros de filo útil o 10 milímetros, que podremos llamarlo así también, 10,5 o 11 o 105 milímetros de hoja total. Em, También debo decir que el mango, perdón, que no les dije cuánto medía el mango tiene exactamente 12 centímetros, así que cae bastante bien la manito. Eh, de ancho de pala, bien, teníamos aprovechado el tío de lo visto acá con este, tenemos 3 centímetros o 30 milímetros. Y vamos a ver de inmediato, vamos a ver, perdón, el ancho de la hoja. Andamos medio lento hoy día, perdón que se mueve la camarita aquí demasiado. Tenemos exactamente 4 milímetros de espesor de hoja. Espero que se vea que se estaba moviendo, pero bueno. Confíen en mí. Así que, entrando en materia, este cuchillo es bastante polivalente, podría decir yo. Y, perdón, que no saqué otro cuchillo. Vamos a hacer una prueba primero. Vamos a ver cómo está de filo. Ha estado guardado bastante tiempo. Este no sale casi nunca. No, de hecho, claro, anda por ahí. El filo está bien, sí. Sí, lo que pasa es que esta hoja nomás que está mojada en exceso, mucha humedad. Hemos tenido este último tiempo, digamos, en Chile, así que mucha lluvia, pero corta muy bien. Y perfecto. ¿Qué les parece? Así que ahora nos vamos a la prueba de madera. Vamos a ver qué tal anda en la madera. Vamos a ver aquí, donde no hay nadie. Vamos a ver si entra bien. Se me olvidó, sí, darles otras especificaciones que las voy a dar enseguida.
Sí, entra bastante bien en madera. Está bueno, está perfecto para madera, fíjense. Trabaja bastante bien. Y como pueden ver, no tiene problemas para hacer una muesca ni nada. Ni para hacer un emplumado. Ningún problema. Es bastante bien. Bastante bueno, digamos. Y seguimos probando. No tiene ningún problemita para eso. Así que, bueno, es un acero de 2 bastante bueno. Para los que ya saben, un acero de herramientas. Vamos a quitar esto de acá. Tiene una mesa superior, digamos, y un vaciado plano, absolutamente plano hasta el microfilo. Perdón que se me mueve la cámara aquí. Esa mesa, digamos, va en la parte superior, como ya dije, y se extiende casi hasta el final del filo para darle obviamente más resistencia a la hoja. En la parte superior encontramos digamos, un avellanado o un grip o un dactilar para nuestro dedo, obviamente, que sí funciona, debo decir, es muy bueno. Es de los muy pocos, digamos, que yo he probado. Pongo el dedo y realmente te detiene el dedo. Este te lo detiene realmente. Es más agresivo, digamos, que otros que son solamente para limarse las uñas, parece. Este no, este sí te retiene el dedo, bastante bueno. Es un mango muy, muy cómodo, créanme. Un mango que no dije las medidas, perdón, pero tiene 12 centímetros. Como ya ven, es full tank completamente. Tiene una micarta bastante bonita. No es muy común este color de micarta. Tiene un color ladrillo. Eh, Tiene pasadores, no tiene tornillos y están todos abiertos, digamos, especiales para hacer algún tipo de lanza con él y no necesariamente desarmar el cuchillo. Algo muy bueno. El último es para el cordón fiador, ya saben, y funciona bastante bien. Yo he puesto paracord acá sin ningún problema, no tiene ni un problema. Es un cuchillo muy bien acabado, suave en la mano y como ya les dije, es bastante versátil, muy versátil este cuchillo, con hay pocos cuchillos versátiles. Vamos a poner a sus compañeros acá para poder compararlo un poquito, ¿cierto? El que siempre sale con él es el Ruike. El Ruike es como muy parecido, digamos, en las dimensiones y en la contextura del cuchillo en sí. Vamos a poner a su hermano, digamos, el F12, que es un cuchillo obviamente ya dedicado a la madera, porque es un Scandi, igual que el F006, perdón. Y también por último vamos a poner este pequeñito, digamos, de HX Outdoor, que es el cuchillo que más he recomendado en el último tiempo, como cuchillo económico de buena calidad o una calidad decente entre 5 y 6 dólares. Y bueno, he de decir que este cuchillo, a ver, estos dos cuchillos, los Brother, los dos Scandi, ya saben que son cuchillos dedicados exclusivamente a lo que es madera, ¿cierto? Los vamos a dejar un poquito más retrasados. El cuchillo polivalente que he recomendado por excelencia hasta el último tiempo ha sido el HX Outdoor, por la sencilla razón de que es un cuchillo con vaciado plano, que es un vaciado que nos sirve para todo, como ya saben. Además, por su precio, que es un precio que fluctúa entre los 5 y 10 dólares hoy en día. Y además que tiene un acero 5 CR15, que es un acero básico, podemos decir, no es la gran maravilla, es un acero comparable al 420, al MOVA, al 1.4116, es comparable al 8CR, perdón, al AUS 8 japonés también incluso. Perdón que me voy a parar un poquito para poner otro cuchillo que nos falta acá en la mesa, que es el Joker, que tiene, digamos, las mismas dimensiones, que sería el Joker. eh, este es el Águila. Bueno, el Joker Águila también es muy comparable. Por lo tanto, vamos a sacar estos dos cuchillos de acá porque no tienen nada que ver con el que estamos viendo, digamos. Solamente es de la misma marca, le va a comparar en tamaños más o menos. Y como pueden ver, el más parecido, digamos, podría ser el Joker, ¿ya? Porque sencillamente el Joker, digamos, también es un cuchillo polivalente, sería como la competencia, al igual que el HX Outdoor. El Ruike lo considero más un cuchillo de combate, ya saben que siempre he hablado de él como un cuchillo de combate. Ya vamos a hacer una revisión de él también, me parece que no la he hecho. em, por el tipo de hoja, como está hecho y eso, y tiene buena guarda, así que lo vamos a sacar de acá. Y vamos a dejar estos tres.
que para mí son los más polivalentes, digamos, de los que tengo en estas medidas que sirven para todo, por decirlo así. Sin embargo, hay que tomar en cuenta una cosa acá. Eh, en costos, en valor, en precio, digamos, el Águila, el Joker Águila cuesta más, es el más caro de los tres. El Joker Águila debe andar rondeando los $60 acá en Chile, por lo menos 60, 70 por ahí. Este no más de 40, que vendría siendo casi la mitad del Joker Águila. Y sin embargo, este es un acero de 2 mucho mejor que el MOBA que tiene el Águila. Ahí tenemos una gran diferencia. Y el HX Outdoor es el más económico de todos, con un valor, como ya dije, de entre 5 a 10 dólares, pero en un acero también 5CR15, que sería igual que el del el MOBA que trae el Águila. Así que acá a lo mejor me van a entender de lo que trato de hablar yo cuando hablo de los aceros. Ojo, porque por ejemplo la Águila trae, es un cuchillo español, todo lo que quieran, la funda perdón, es extraordinaria, es una funda preciosa. Yo sé que no hay otras fundas más lindas que las fundas de los cuchillos españoles, en cuero digo yo, y digo yo por fabricación industrial, digamos, en masa, no por artesano, sino que sí, son las mejores fundas, pero no son los mejores cuchillos, ojo, no se la tomen tan a pecho, sí. Yo sé que tienen muy buenas fundas, tienen muy buenos artesanos, pero los costos son muy altos. Para la cochería que hay ahora en el mundo, digamos, están muy altos. ¿Ya? Así que, por eso les digo, en gama baja podríamos considerar que el HX Outdoor es gama baja, ¿cierto? Una gama de entrada, por lo barato que es, por el acero que trae, 5CR15. Vuelvo a insistir, un acero chino, como dijo un suscriptor un día, que es un acero quirúrgico. Sin embargo, el Águila también trae un acero básico que es el mismo, como ya lo vieron en la cartita, pueden revisar ustedes mismos, acá dice MOVA 1.4116, que es lo mismo que el 5CR15. Es solamente la diferente nomenclatura que les digo yo de diferentes países. Pues el ICE es de Estados Unidos, el AUS es de Japón, y así. Los Ambic son de ¿cómo se llama? De Suecia, y así. Bueno, ahora pasamos a nuestro cuchillo, que es digamos, el artista, el arma de la fiesta, por decirlo así. Y por esa razón, digamos, yo lo destaco porque por un precio de no más de $40 te llevas un cuchillo que está fabricado en un acero de 2 de muy buena calidad, que te sirve para todo, te sirve para cocinar, te sirve para cazar, te sirve para defensa, te sirve para todo. Aunque yo siempre he considerado que estos cuchillos, los MOBA, los que tienen acero MOBA, digamos, y acero 5CR15, y estos aceros que son los de entrada en la cuchillería inoxidable, digamos, son los que yo preferiría como para usarlos en cocina, en despiece de animales y ese tipo de cosas. Pero, si tú quieres un cuchillo único para todo, este es tu cuchillo. Este es tu cuchillo. Si quieres un cuchillo ya de calidad, este es tu cuchillo. Porque este cuchillo, como ya vuelvo a insistir, no supera los $40. Y hoy en día cuesta mucho encontrar los cuchillos Brother, ya sea en Amazon o AliExpress. Y déjenme contarles una anécdota. Yo compré, por ejemplo, este cuchillo en Amazon, este Brother en Amazon, y no sé si se irán a dar cuenta, pero tiene una diferencia abismal aquí en el biselado, en el pulido. ¿Se dan cuenta que el metal sobresale hacia afuera? Bueno, el metal está bastante filoso, déjenme decirle, que acá yo me agarro el dedo y de hecho si lo deslizo me lo puedo cortar inclusive. Toda esta parte está mal terminada, toda esta parte está afuera, ¿ya? Y de hecho está el unboxing de este cuchillo, si no me creen, que tiene incluso la paquetería de Amazon cuando lo abrí, lo revisé. Este cuchillo, para que ustedes vean, está muy mal terminado. O sea, no es que esté en general muy mal, sino que solamente esa parte, digamos. Pero este, miren, este está exquisito. Este es una delicia. Está muy bien, muy bien. Por eso que me encanta este cuchillo, que está tan bien hecho, está tan bien, digamos, suavizado, digamos, está perfecto. Y este lo compré, adivinen dónde, en AliExpress. Y es la misma marca, otro modelo, nada más. ¿Se dan cuenta? Entonces, ni siquiera Amazon, digamos, se preocupa de tener un control de calidad mayor por estar en Estados Unidos y qué sé yo, o lo que sea. No. Imagínense este cuchillo. Vean, si esta cosa está así tal cual les muestro yo, miren. ¿Se dan cuenta?
Así que no se confíen de que los productos de Amazon son premium o son mejores. No, 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 no. Aquí es cosa de tener ojo, ¿verdad? Así que, bueno, volviendo al tema del cuchillo, eh, si me preguntan ustedes, me voy a anticipar. Si me dicen, ¿qué cuchillo, único cuchillo puedo tener yo, digamos, para todo tipo de servicios, qué sé yo? En este momento, a ver, ¿yo puedo recomendar el HX Soldor para todo? Sí, en teoría sí. ¿Puedo recomendar el Brother? También. El Joker también. Pero va a depender de dónde vivas, en qué condiciones vivas, lo que siempre les pregunto. Porque este acero es un poco más, se puede oxidar más fácilmente que los otros dos. Es más duro también. O sea, si tú me dices que no sabes afilar, que no tienes, digamos, piedras de diamante y bueno, tienes solamente piedrecita y qué sé yo, bueno, tal vez te va a costar reafilar un poco más este cuchillo, perdón, en algún momento, y estos van a ser más fáciles de afilar o de reafilar, ambos, ¿ya? Si no tienes problemas con el costo y te gustan las fundas de cuero bien hechas, bien bonitas, qué sé yo, bueno, cómprate el Joker. Joker es una buena alternativa en este caso también. Pero como estamos hablando de este cuchillo, la garantía de este cuchillo es de que te vas a llevar un buen acero, un cuchillo bien hecho, con una funda decente de Kydex que funciona muy bien, muy ergonómico el cuchillo que te va a servir para todo. Este es uno de esos cuchillos que uno no necesita nada más que esto. ¿Ya? Este cuchillo. Este te sirve para todo. Ahora, para el trabajo inverso, tal vez te moleste un poquito la guarda. Pero si no tienes problema con ese trabajo inverso en madera, qué sé yo, que de repente uno se pone quisquilloso y quiere trabajar así, digamos, ¿cierto? Hacer alguna cosa fina. Si no te, no es un problema, digamos, para ti, por ejemplo, tratar de hacer una cosa como un circulito, así como el que estoy haciendo yo, algo primario, nomás una cosa, o afilar una estaca, cosas así. Yo lo estoy haciendo suave, ahora no lo estoy haciendo fuerte. Porque déjenme decirle que si van a hacer este tipo de tarea, obviamente siempre recomiendo por esa razón los Scandi. Pero si no es constante, no es siempre, no te va a molestar mucho esto. ¿Ya? Pero créanme que sí, o sea, se siente, se molesta y clava. ¿Ya? Ok, no te va a cortar ni te va a romper, pero quiero que sepan que sí molesta. Si vas a trabajar en madera mucho, no es recomendable usarlo de esta forma. O sea, habría que trabajar hacia adelante. ¿Ya? Así. Y ahí no va a tener, digamos, ningún problema con él. ¿Ya? Pues si trabajas de esta manera, perfecto, ni un problema. ¿Ya? Y como pueden ver, es un cuchillazo. Es muy bueno este cuchillo. Muy bueno. Así que, como ya dije, va a depender ahora de tu dinero, digamos, cuál te llevas, pero si quieres este cuchillo, $40, no es nada mal, es un excelente cuchillo. Creo que por calidad, cuando yo recomiendo precio-calidad y digo precio-calidad, sí, siempre me voy más que nada por el precio más que la calidad, porque obviamente el Brother tiene mucho más calidad que el HX Outdoor, o sea, eso es innegable. Estamos hablando de un cuchillo ya en acero de 2, como les digo, obviamente va a ser no mucho mejor, pero va a ser mejor, sí, sí o sí. ¿Ok? Ahora, en contra del Joker Águila, ¿va a ser mucho mejor? Tampoco, solo va a ser mejor, nada más, porque Joker Águila también tiene sus virtudes, digamos, pero son acero inoxidable, recuerden estos dos son acero inoxidable y el Brother no, ¿ya? Así que esa sería la única diferencia. Si ustedes están claros con eso, digamos, y no tienen problema, vayan con el Brother porque el Brother es muy buen cuchillo. Vuelvo a insistir, es excelente. Si yo tuviese que escoger un cuchillo polivalente aquí ahora mismo, me quedo con el Brother, sí o sí, por sobre los demás. Incluso ni siquiera tomo un Scandi, me quedo con el Brother, sigo con el Brother. No sé si contra del Ruike lo haría también. Déjenme ver cómo anda el Ruike. Vamos a ver cómo anda el Ruike aquí. Miren, el Ruike no andaba bien en madera. No. Miren lo que le cuesta entrar. Miren. Miren. Y eso que el Ruike es muy buen cuchillo. Muy buen cuchillo. A ver este. A donde mismo trató el Ruike. Miren cómo entra. Miren. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Ah? Y no me digan que el Ruike no está afilado.
Mira, vamos a probarlo para que vean la diferencia. Ahí sí, miren. Igual no está cortando perfecto, pero corta, y corta bien. Déjenme revisarlo. Oh, está bien, está bien. Miren, miren, está perfecto. Así que, ¿se dieron cuenta? Y ahí es donde el microfilo también juega, perdón, es el ángulo del filo el que hay una diferencia ahí. Entonces podemos deducir nosotros que hay ángulos de filo obviamente que son para una cosa o para otra, tal como lo expliqué en algunos de los videos que ya he hecho anteriormente, que expliqué rápidamente que hay cuchillos que están preparados para una razón u otra, para un tipo de corte o diferente, ángulos más abiertos, ángulos más cerrados. Los ángulos más cerrados son más cortantes, pero son más débiles, y los ángulos más abiertos son más fuertes, pero entran menos, digamos, son menos entradores, por decirlo así. Es obvio, es fácil deducirlo. Así que ahí está la configuración, y por esa razón que insisto que este cuchillo es un cuchillo, no es un cuchillo, digamos, de campamento, es un cuchillo de combate, defensa, como quieren llamarlo, pero eso es el Ruike, porque no está hecho para eso, para esas labores. Sin embargo, el Brother, por eso vuelvo a insistir, el Brother, tanto como el Joker Águila y el H.Q. Outdoor, son cuchillos polivalentes, perdón, los tres. Te puede servir en campamento y en lo que tú quieras. ¿Estamos? Así que lo recomiendo, obvio que sí, y altamente recomendado si quieres un solo cuchillo de buena calidad. Aquí tienes uno por menos de $40. ¿Qué te parece? Y si no, bueno, te vas a un HQ Udor, igual no es malo, pero este es mucho mejor que estos dos. ¿Qué les parece? Así que estamos llegando al final y me voy a despedir sin antes obviamente dejar de pedirles que se suscriban, y los que no lo han hecho, y que me den su like. Así que nos vemos. Hasta pronto. Bye bye.